Israel, bienvenido, un gusto, un placer. La comunidad internacional de Mendoza te da la bienvenida en esta tarde-noche para todo el grupo. Y bueno, gracias por tu tiempo y gracias por este momento. Te entrego a ti para que puedas desplayarte. Saludos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Les agradezco mucho el permitirme estar en este espacio, darme su foro para poder estar interactuando con ustedes, la confianza también por haberme permitido estar en este espacio. Hay algunas cosas que me gusta hacer cuando doy una charla y que me gustaría replicar aquí con ustedes. En la medida de lo posible, a mí me encanta conocer a las personas, me gusta ver expresiones faciales, me gusta ver reacciones, así que si pueden prender sus cámaras, se los voy a agradecer, porque de esa manera nos conocemos, vamos haciendo que la comunicación sea un poquito más personal, ¿no? Segundo, la disertación no va a durar mucho, va a durar unos 20 minutos, 25 minutos y después tendremos oportunidad de hacer preguntas y respuestas con mucho gusto para poder resolverlas. Del tema, como bien lo mencionó el estimado Rodrigo, es de la SEDACA. Y vamos a partir la enseñanza de la bondad de las naciones del texto preparado que se llama La bondad de las naciones. De ahí es donde vamos a sacar la instrucción, que es una compilación de textos del Rebbe de Lubavitch sobre los siete preceptos de Noaj. No es una clase formal, tal cual no voy a agarrar y dar un tema, sino más bien es una charla en la que quiero desarrollar varios puntos y esperemos que en conjunto podamos captarlos y que si logro tener éxito en esta exposición, descubramos realmente cuál es el vínculo más allá de la parte alágica, de la parte normativa, de la parte reglamentaria del Código Noájida sobre la SEDACA, sino la parte espiritual y la responsabilidad social que existe del Noájida con respecto a este concepto. Hay un debate en general con respecto a la SEDACA. Ustedes a lo mejor en algún momento se han topado con muchos comentarios positivos sobre el concepto de SEDACA, sobre el concepto de hacer caridad. Con suerte a lo mejor han tenido un acercamiento muy desdibujado de lo que realmente es. A lo mejor tienen un concepto que no está incompleto o equivocado con respecto. Y el objetivo de esta charla es que lo podamos aclarar y principalmente responder a la pregunta, ¿el Noájida está obligado a darse acá o no está obligado a darse acá? Hay una responsabilidad, hay una obligación en la ley de la Torah para el Noájida de darse acá. Vamos a ver si podemos contestar esto. Existe un debate en torno a esta pregunta, y como en toda la vida del mundo monoteísta y las discusiones judaicas, siempre va a haber discusiones sobre temas, y esto es positivo. Hay cosas que hemos desarrollado de manera equivocada en nuestra vida no monoteísta, en donde creemos que la contradicción o la discusión no genera consenso, pero en realidad, desde el pensamiento científico, es muy bueno que haya preguntas. La duda es lo que ha hecho andar al mundo desde la formación del mismo. El dudar nos ha llevado a dar el siguiente paso. Entonces es bueno y es positivo que haya controversia y discusiones en diferentes temas. La pregunta sobre el Noájida está obligado o no está obligado a darse acá. Vamos a abordar unos comentarios sobre este tema de enseñanzas del rabino Tuvia Server y completándolo un poco con el tema de la bondad de las naciones. Un Benei Noaj, ¿en qué parte de la Torah está escrito que un Benei Noaj está obligado a darse acá? ¿O cuál de los 7 preceptos noájidas dice que hay que darse acá? ¿Existe una obligación? Muy bien. Cuando vamos a hablar, hay que aprender a diferenciar algo que nos ha enseñado el Rav Groisman y que es fantástico y que necesitamos tener ese pensamiento jurídico y que los invito a todos de que lo desarrollemos. En la vida hay una verdad histórica y una verdad jurídica. Cuando hablamos de la verdad jurídica es de lo que está obligada una persona dentro de un marco de derecho, es decir, hay una ley, hay una reglamentación que regula cierta actividad humana y que marca principios para poder practicar. Como se acaba de mencionar ahorita, en realidad en la Torah, en ninguno de los preceptos noájidas hay una obligación. Y cuando hablamos obligación, es como la institución de la Torah instituye una actividad, una obligación para la persona, como una mitzvah, ¿no?
Recordemos que el concepto de mitzvah es la voluntad del Eterno descrita al hombre a través de una acción en particular. En realidad, en ninguno de los 7 preceptos existe una obligación de la tzedakah. Sin embargo, hay opiniones que están divididas en este concepto y vamos a abordar cuáles son las opiniones que sí dicen que el Benei Noach tiene una responsabilidad y cuáles son las que no. Y primero para esto vamos a trasladarnos al Talmud, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín 37b, en donde hace referencia al siguiente texto. Y Dios dijo, ¿acaso yo me oculto de Abraham que lo hago? ¿Acaso yo me oculto de Abraham en lo que hago? Perdón. Porque sé que ordenó a sus hijos y a su casa después de él para hacer sedacá y rectitud. Sus hijos para el juicio y su casa para la sedacá. Como todos sabemos, Abraham Avinu, Abraham el patriarca del pueblo de Israel, en estricto sentido, él no era israelita, él era un hebreo. En estricto sentido, él no era judío, él era una persona monoteísta en un mundo lleno de politeísmo. Y tenía la práctica de la sedacá. En cierto modo, aquí hay un antecedente que una persona no judía practica la sedacá. Hay un antecedente, ya tenemos aquí una referencia de que Abraham sí practicaba la sedacá y que además instruyó a su casa, a sus hijos, para poder seguir practicando la misma. Segunda opinión. El Rambam dice, sí, los gentiles están obligados a hacer sedacá como una ramificación de la mitzvah, del precepto de establecer leyes y cortes de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra sedacá proviene de la raíz hebrea sedek, que quiere decir justicia. Por lo tanto, el acto de la sedacá establece una justicia en el mundo. Viene a dictar justicia en el mundo. Por lo tanto, Rambam opina que está obligado como una ramificación de la mitzvah de establecer leyes y cortes de justicia. Por otro lado, también tenemos un comentario en el Talmud sobre el profeta Yehezkel del capítulo 16, versículo 49, donde dice, he aquí, este fue el pecado de tu hermano Sedom, orgullo, saciedad de pan y tranquilidad del silencio. Poseía ella y sus hijas. Pero la mano del pobre y del menesteroso no fortaleció. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado que cometió la ciudad de Sodoma es que prohibió totalmente la sedacá. Prohibió totalmente la ayuda comunitaria. La restringió a tal punto que la legalizó, que la constituyó como una ley y no se veía como un acto de injusticia, sino por estar regulada por el sistema de gobierno de Sedom. No se observaba, no se alcanzaba a ver que en realidad era una falta la que se estaba cometiendo y se practicaba como un argumento legal. Por lo tanto, aquí tenemos otro antecedente de que la ciudad sedomita, no judía, también fue sancionada por Dios por no practicar y por prohibir la sedacá. Las opiniones que también se encuentran que están en contra, que dicen que el Noahida no está obligado, también provienen, en cierto modo, de Maimónides, de una opinión de Maimónides, donde dice que no está obligado, pero igual es apropiado participar de esta actividad. Es decir, que como tal, de manera tácita, es decir, explícita, escrita, no está señalada por la Torá la obligación del Noahida a la sedacá.
puede venir como una ramificación, como una derivación de una práctica dentro de otra mitzvah, pero no está literal, plasmada en el documento, en donde diga el no ágida está, o el no judío está obligado a practicarse. Sin embargo, el Rambam hace esta anotación y es aquí donde tendremos que tener esta visualización muy, muy clara sobre lo que es permitido y prohibido versus lo que es apropiado y no apropiado. No son lo mismo. ¿Qué es lo que está permitido y prohibido? Bueno, es lo que está regulado. Cuando hablamos de obligación, empezamos la clase diciendo, cuando nos referimos a la palabra obligación, es que existe un documento legal que coacciona, que regula, que dirige a la persona para el cumplimiento de una actividad. Pero cuando hablamos de algo que es apropiado, estamos hablando de algo que sale de ese cuadro. Es decir, no está obligada porque no hay un marco legal que lo obligue, pero sí es una práctica muy apropiada para poder llevar a cabo. ¿Por qué si la tzedakah, esta es una pregunta, ¿por qué si la tzedakah es una obligación para el no ágida? Ante el argumento, el Talmud se pregunta, ante el argumento que dice que sí es una obligación para el no ágida, el Talmud pregunta, ¿por qué si la tzedakah es una obligación para el no ágida? ¿Por qué no está dentro de los preceptos universales? Primero, hay que razonar esta pregunta. La tzedakah es una mitzvah positiva, es decir, es una mitzvah, es un mandamiento de acción, de hacer. Y de los 7 preceptos no ágidas, 6 son de restricción, es decir, 6 son de no hacer. Y el 7º, que sí es de hacer, habla de establecer leyes y cortes de justicia. ¿Por qué no son 8? ¿Por qué? Pregunta el Talmud, si está obligado el no ágida, ¿por qué la Torah no dictó 8 leyes? El Talmud contesta, sí se encuentra el precepto de la tzedakah dentro de los 7 preceptos no ágidas, pero desde su aspecto negativo, habitando dentro de la mitzvah de establecer leyes y cortes de justicia. ¿Cómo es esto? La justicia tiene 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es establecer las leyes y cortes de justicia, y el negativo, es decir, el de no hacer, es el de no hacer actos de injusticia, porque por eso se establecen las leyes y cortes de justicia, para evitar, para no hacer actos de injusticia. Por lo tanto, la tzedakah se encuentra dentro de del 7º precepto en su aspecto negativo, es decir, no ser injusto en el mundo, no practicar injusticia en el mundo. Esta es la parte más sesuda, más algo enredada, la más estricta, la más cuadrada, la menos romántica con respecto a la práctica de la tzedakah. Ahora vamos a ver la definición de tzedakah desde un aspecto moral. Muchas personas que se han acercado al mundo del monoteísmo, de primera instancia, relacionan la tzedakah con algo que se llama diezmo. Y las personas que venimos de otras religiones, asociamos la palabra diezmo, desgraciadamente, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque recordamos nuestra vida en otras religiones en donde el líder religioso coaccionaba a la persona, obligaba a la persona a dar ese dinero y a dar de más. Y te venía con mentiras y con choros y te venía y te decía, si tú das, Dios te va a multiplicar. Y había gente estafada literalmente, ¿no? Había gente que entregaba todo. Como esto, podremos encontrar muchos escenarios. ¿Saben qué es lo bello de ser neomonoteístas? Que conocemos la vida idólatra pasada y que sabemos, nadie nos va a venir a contar esas cosas, las vivimos en carne propia, ¿no? Entonces, salimos de ese mundo en donde nos estafaron, en donde nos sentimos totalmente vejados, robados, porque veíamos al pastor cada vez más rico y a mis bolsillos cada vez más limitados, ¿no? Y yo decía, no, pues
Yo no puedo ya, Señor, ayúdame. Y venimos al mundo del monoteísmo y nos empiezan a decir de la sedacá. Y decimos, chala, salió pan con lo mismo. Vienen igual y nos van a querer venir a cobrar y ya nos van, en serio, de verdad. A mí, afortunadamente, y gracias al Eterno que me puso en este punto de la administración del centro de estudios, muchas personas se acercan conmigo con un entusiasmo inimaginable para poder participar en los estudios. Es que yo tengo una pasión y un anhelo por estudiar Torah. Yo sé que soy del pueblo de Israel y quiero convertirme. Digo, ok. Cuando les explico 3 cosas. Primero, no hacemos conversiones. Segundo, no alentamos conversiones. Y tercero, hay que participar activamente haciendo una contribución voluntaria. Toda esa emoción y todo ese ímpetu, ¡pum!, se desaparece. Y hasta de amenazas de muerte me han hecho porque me empiezan a decir es que ustedes son unos rateros, la palabra del Eterno no debería de cobrarse, no deberían de lucrar con eso. ¡Pum! Inmediatamente se desdibuja todo ese entusiasmo y en lo peor de los escenarios se vuelcan a personas iracundas, agresivas, verbalmente. ¿Por qué? Porque las personas traen la idea del diezmo. Incluso muchas personas se preguntan, ¿la sedacá es igual que el diezmo? ¿Tengo que apartar el 10% de mi ganancia? ¿Qué es la sedacá? Entonces, vamos a aclarar entonces ese concepto. Como lo dijimos hace un momento, la palabra sedacá tiene como raíz hebrea, como raíz etimológica, la palabra sedek, que quiere decir justicia. Por lo tanto, no es caridad. La sedacá no es caridad. Y la sedacá no es diezmo. No es lo mismo. Hay que aprender a distinguir entre esos conceptos, desdibujarlos y tenerlos bien aterrizados en nuestra mente para que de esa manera podamos ir desarrollando bien el concepto y entendamos la importancia de cada uno. ¿Qué es la caridad? La caridad es lo que me conmueve en la emoción cuando veo a una persona en una situación de calle, en una situación complicada y me conmueve de manera momentánea y digo, qué dolor, qué horrible, qué forma tan desgraciada de vivir. Tengo que ayudarle. ¿Cómo? Traigo 5 o 10 pesos en la cartera, se los voy a dar. Traigo tanto dinero, se los voy a dar y que ojalá que le hagan y le multipliquen. Eso es caridad. Eso no es sedacá. Eso es caridad. Y la sedacá no es caridad. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es una actividad que se ejecutaba y se practicaba en la existencia del Sagrado Templo, en donde el pueblo judío entregaba el 10% de sus ganancias al Kohen Gadol, ya sea del campo o de sus finanzas, para poder entregarlo como ofrenda en el Sagrado Templo. Es una práctica que no se encuentra vigente desde la destrucción del Segundo Templo. Por lo tanto, de manera normativa y legal, no existe el concepto de diezmo activo en nuestros días. No existe, porque desde que el Sagrado Templo fue destruido y que la tierra de Jerusalén y el pueblo de Israel no está toránicamente constituido, esa práctica no se puede llevar a cabo dentro del marco establecido por la misma Torah. Recordemos, como nos enseña el Rav Groisman, que la Torah es un pacto de cultura legal. Entonces, muchos de los conceptos que estaremos abordando serán explicados y observados desde esta perspectiva. ¿Legalmente se puede o no se puede? ¿Está permitido? ¿Está prohibido? Y después abordaremos lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Hasta este momento hemos explicado qué es el diezmo y qué es la caridad. Y en ambos casos hemos dicho que eso no es sedacá. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Perfecto. El que calla otorga. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué es sedacá? Ya sabemos lo que no es, pero entonces hay que definir qué es.
Para poder definir qué es, vamos a poder realizar una remembranza de características del pueblo judío, partiendo de las enseñanzas, del rabino Pinchas Berner. De acuerdo con el Talmud, hay 3 características que definen al pueblo judío. Son Rahamim. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo judío tiene compasión. Siente una empatía constante con el dolor ajeno. Se compromete o se siente comprometido con el dolor ajeno. Es por eso que si ustedes tienen la oportunidad de en algún día de viajar a Nueva York y ver los hospitales en esa ciudad, van a encontrarse con muchas salas que tienen el nombre de judíos. Porque muchas personas judías dan importantes sumas de dinero para la construcción de espacios médicos, de hospitales, que ayuden a la comunidad, que ayuden a las personas, porque empatizan con el dolor, se sienten responsables con el dolor. Otro aspecto que define al pueblo judío es que son modestos y tienen pudor. Esto es heredado del primer hombre, del Ben Adán. Cuando él se miró desnudo, cubrió su cuerpo con hojas para no ver su desnudez, porque sabía la inferioridad de él y de su cuerpo frente a la totalidad y la magnificencia del Creador. Sintió pudor y modestia. El pueblo judío es modesto. Ustedes lo han visto. Los judíos ortodoxos son personas muy modestas, muy sencillas, que no ostentan dinero, pese a que lo pueden llegar a tener, no ostentan riquezas, son personas que viven dedicadas al estudio de la Torá, muy, muy, muy dedicados al estudio y a la práctica, y para ello su forma de vestir es muy recatada, muy modesta, nada exuberante, ¿no? Y también son Gomeli Hasadim, es decir, que practican actos de bondad, hacen actos de bondad, comparten lo que tienen con los demás, comparten lo que tienen con su comunidad. Estas 3 características, en realidad, son deseables de imitar. Una persona no judía, cuando llega al mundo del monoteísmo y se acerca a ver al mundo judaico, se maravilla principalmente en México, voy a hablar por México, el judío en general tiene un poder adquisitivo muy importante, bastante holgado. Por lo tanto, hablar de judíos en México es hablar de poder económico. Aunque en realidad en todo el mundo no es así. Hay muchos judíos en los cuales su condición económica es totalmente diferente. Pero hablar de judíos en México es hablar de personas con poder adquisitivo, en puestos de gobierno importantes, en posiciones estratégicas para la toma de decisiones de la nación. Por lo tanto, cuando uno habla de judíos, inmediatamente uno empieza a generar una alta expectativa sobre el poder económico. Y empieza a crear una expectativa de decir, si yo me comporto como un judío, me va a ir bien en el dinero, me va a ir bien en el poder. Y queremos empezar a imitarlos en vestimentas y queremos empezarlos a imitar en usos y costumbres, pero sin conocer en realidad lo que nos corresponde a nosotros como no judíos. Y los sabios del Talmud nos dicen, si queremos imitar al pueblo judío, imitémoslos en estos aspectos. El Noágida tiene la obligación de desarrollar este mundo como una morada para el Eterno. ¿Cuál es mi responsabilidad social que yo tengo con el mundo? Y esto es un tema que siempre me encanta abordar en todas las charlas y no pierdo la oportunidad de recalcarlo constantemente. ¿De qué va esto del majismo? ¿Cuál es nuestro objetivo de estudiarlo? ¿Llegar a la conversión?
¿Queremos terminar imitando de una manera más detallada y específica al pueblo judío? ¿De qué va esto del noajismo? ¿Para qué estás estudiando noajismo? Es más, incluso yo te invito a que te preguntes ahorita, ¿para qué estás estudiando esto de Sedaká? ¿Para imitarlo mejor? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? El Noágida tiene la tarea de desarrollar el mundo como una morada. ¿Cómo? ¿Cómo desarrollamos el mundo para hacer de esto una morada para Dios? Si se dan cuenta, las comunidades judías son limitadas y son cerradas porque no todos practican sus mismos valores, intereses. Por eso es de que la comunidad es cerrada. Y todos, en general, observamos muchas virtudes del pueblo judío. Se ayudan entre sí, se prestan dinero. Cuando ven una persona que está en problemas financieros o problemas de parnasá, la comunidad se une y lo ayuda y lo hace salir adelante, ¿no? Y todos empezamos a observar ese tipo de prácticas y decimos, wow, yo quisiera ser como ellos. Mi pregunta es, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide llegar a ser así? ¿Qué te restringe? ¿No te das cuenta que tú como Noágida tienes la responsabilidad social, no solo con tu vida espiritual, sino con tu entorno en sociedad? La unidad, la célula del Estado es la familia. En la teoría política clásica, la célula del Estado es la familia. Por lo tanto, si quiero transformar mi país, necesito transformar mi familia, mi círculo interior. Empezar a transmitir un código de valores diferente. ¿Qué código de valores? Rajamín, tener compasión. ¿Qué código de valores? Baishamin, ser modesto. ¿Qué código de valores? Gomelim Hasadim, tener actos de bondad. ¿Con quién? Con mi familia directa. Porque si mis hijos ven que yo practico esto, seguro lo van a imitar. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Una vez en una entrevista con el estimado Meir Shalom, en su canal de Experimento Noágida, me hizo la pregunta de ¿cómo es posible educar a los niños noágidas de las nuevas generaciones? Y yo le contesté con algo muy sencillo y sin pensarlo mucho, con el ejemplo. No necesitas otra cosa más que el ejemplo. No pensemos en un programa muy complejo, con citas del Talmud y con un sistema de educación similar al del judío. Edúcalo con el ejemplo. Tú vas a ser el que lo arrastre. Tú vas a ser el que, a través de lo que te ve hacer, lo practique, lo haga, lo lleve a la práctica. Entonces, él desarrollará el mundo y se preguntará, y le preguntarán a él, ¿y por qué lo haces? Pues porque así lo hacía mi papá, porque así me enseñó mi mamá, porque a mí me educaron así, que eso es algo que se debe de hacer. ¿Qué es la Sedaká? La Sedaká es un acto de justicia social. No habla de la bondad que tienes en el corazón para repartir dinero a la gente cuando te conmueven a dolor. No, habla de la responsabilidad que tienes tú con tu sociedad, de la responsabilidad que tienes tú como individuo, como peruano, como costarricense, como argentino, como bolivariano, como ecuatoriano, como mexicano, como humano, como ser humano, a llevar a la práctica lo aprendido y desarrollar este mundo a través de un acto de justicia. La palabra sedaká en hebreo viene de la palabra sedek, que es justicia. Hacer actos de sedaká no es desarrollar tu humildad, es hacer un acto de justicia social.
es reconocer dos cosas. Que lo que tú has recibido como ganancia no solo es producto de tu esfuerzo y habilidad, sino que también es la participación de Dios en tu ganancia. Cuando tú haces un acto de sedacá, lo que tú estás haciendo es reconocer que Dios existe y Él participa de manera activa en tu vida a través de la parnasá que te llega. Y reconoces que es justo el entregar algo de lo que Él te ha entregado. Hacer un acto de justicia social, hacer un acto de sedacá, no es una práctica meramente física, sino que también es una práctica espiritual que perfecciona y eleva el alma. Hay una pregunta que dice, ¿qué vale más? ¿Dar $10,000 una sola vez o dar $1 10,000 veces? ¿Qué vale más como sedacá? Muchas personas creen... Sí, adelante. $1, 10,000 veces. Baruch Hashem. Igual hice, Ram me había hecho esa pregunta y nos había explicado. Correcto. Esto es una pregunta que se encuentra en este texto de la bondad de las naciones y también en el Talmud. ¿Qué vale más? ¿Por qué creen que el Rebbe de Lubavitch siempre tenía la costumbre de entregar $1? Entregar $1 a muchas personas. Porque parecería que no es una cantidad muy significativa, pero no es la cantidad, es la cantidad de veces que se hace. Es la práctica constante. Cuando una persona integra la sedacá a su gasto corriente, lo programa como un gasto dentro de su quincena, dentro de su mensualidad, dentro de su semana, está formando un hábito. Cuando ese dinero lo destina a instituciones de beneficencia, estructuras desarrolladas, ya totalmente comprometidas y conformadas para la ayuda de la comunidad en tu zona, estás colaborando para poder desarrollar este mundo y hacerlo mejor. La práctica de la sedacá es justicia social, porque a través de tu contribución económica ayudas a organizaciones, instituciones de gobierno, a entidades comunitarias a desarrollar este mundo para el beneficio de la sociedad. Por eso es importante la sedacá. La sedacá no es para el que recibe, la sedacá es para el que da. La sedacá es para el que entrega. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque la Torah dice que hay que dar para recibir. Cuando ustedes van y riegan un jardín, lo que sale beneficiado son las plantas que llega el agua y riega todo el jardín, ¿no? Se alimentan de esa agua que llega. Pero no solamente el pasto se moja ni las plantas, sino también se moja la manguera que traslada el agua de la llave al pasto. Cuando nosotros servimos como un conducto para poder llegar esa sedacá a la persona que lo merece, que lo requiere, nosotros mismos nos estamos bendiciendo porque estamos fungiendo como manguera. Esa agua que fluye de la llave y llega al pasto también nos va a mojar a nosotros, también nos va a beneficiar a nosotros. Hay que dar para recibir. Hay que dar para poder, siempre hay que pedir estar en la posición de dar, en la posición de entregar. Y eso, mis estimados compañeros de estudio, es responsabilidad social. Yo los invito a la acción. Vamos a dar un golpe de estado. Vamos a transformar las mentes. Vamos a llevarnos todo esto que aprendemos a nuestra vida diaria. Que no nos dé miedo decir que somos noágidas, pero no presumirlos nada más de palabras, sino llevarlo a la acción. Que vean y me digan, oye, ¿tú por qué separas ese dinero? Porque tengo una obligación. ¿Con quién? Con mi sociedad. ¿Por qué a las personas, a los adultos mayores hay que tratarles con respeto? No solamente porque tengan más edad y porque sean más sabias,
sino porque ellos ya sirvieron a la sociedad cuando tuvieron su edad de productividad. Generaron una riqueza a tu entorno, sirvieron con cuerpo y alma a desarrollar el mundo en el que vivieron, con una práctica económica, tuvieron un trabajo, fueron soldadores, fueron panaderos, fueron mensajeros, fueron presidentes, lo que hayan hecho, pero con su vitalidad, con su cuerpo, prestaron un servicio a la sociedad. Solo por eso debemos de tratarlos con respeto, porque ellos te han servido y han dejado parte de sí a nuestro entorno. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás transformando tú? ¿Con qué te has comprometido? ¿Crees que ir a trabajar solamente te beneficia a ti? No. Beneficia a todo lo que está a tu alrededor. Formas parte de una cadena económica mayor a la que tú crees que estás ligado. Si tú no tuvieras dinero, no tendrías dinero para comprar comida. Por lo tanto, no habría productores que tuvieran que comprar, que sembrar, ni transportistas que tuvieran que llevar el producto del campo a las centrales de abasto y de las centrales de abasto a los mercados mayoristas y de los mercados mayoristas a los tianguis y de los tianguis a la verdulería en donde tú compras tu verdura. Estamos vinculados a ese nivel. Por eso todos estamos interconectados y esto es una maravilla. Me alegra mucho el poder ver que la comunidad se llama Comunidad Internacional de Mendoza. Que no solamente se circunscribe a la ciudad de Mendoza, muy bella por cierto, sino que también abarca un mensaje universal. Nos liga con la responsabilidad social que como seres humanos tenemos. ¿Y qué es ser humano? Es ser un Bnei Noach. Oye, no creas que tu primo, tu hermano, tu vecino, que no sabe nada de Torah, no es un Bnei Noach. Lo es. Lo es. Solo que no está enterado. Y tampoco tiene la culpa. El que actúe de la manera en la que está actuando es por ignorancia, no es con dolo. Es por ignorancia. Pero si te ve practicarlo, si te ve desarrollarlo, seguro que te va a imitar. Y seguro que lo va a querer practicar. Uno de los propósitos de la Fundación Or HaHaim ha sido quitar el aspecto religioso del mensaje monoteísta. Vamos a quitar la januquilla, vamos a quitar la menorá, vamos a quitar el cuerno de shofar, vamos a quitar el talit, vamos a quitar todo lo que no permita que se conecte una persona de a pie con este mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es universal. Porque la doctrina, la enseñanza es para todo el mundo. No solamente para el que fue cristiano y que después se fue a raíces hebreas y que luego llegó al monoteísmo. No, es para el bolero, es para el albañil, es para el arquitecto, es para el ama de casa, es para la abuelita, es para la tía, es para el hijo, es para el estudiante, es para la maestra, es para todos aquellos que nunca han tenido contacto con este tipo de enseñanza, pero que en él encuentran contenido, sentido y significado. Y principalmente un propósito. Un propósito. Elevamos nuestro nivel de conciencia a la universalidad. Dejamos a un lado los partidos políticos, dejamos a un lado los colores del partido de fútbol al que le voy, al equipo de fútbol, porque solamente dividen. No importa, cada quien puede ir al que quiera, cada quien tiene su pasión y está bien, pero eso no me hace distinto a ti. Una de las enseñanzas del rabino Groisman, que también es importante y que me encanta abordarlo, es el tema de la homosexualidad. Y lo voy a solamente a rozar. Han llegado personas a la fundación preguntando, yo que soy un homosexual, ¿puedo practicar la Torah? La respuesta del rabino es, tú eres un ser humano, es triste que te califiques con otros apelativos, pero tú eres un ser humano y estás obligado, no puedes, estás obligado a practicar la Torah. Porque independientemente de lo que tú creas ser, tienes una obligación, un pacto legal. Y ese pacto legal te obliga a practicar. No estás anoticiado, no estás enterado, no importa, puedes aprender. Quítate de la cabeza el que es que yo soy judío o es que yo soy noágida nada más. No, tú eres un ser humano. Es que yo soy comunista, yo soy capitalista, es que yo soy socialista, es que yo soy
homosexual y yo soy lesbiana. Quítate de eso, tú eres un ser humano. Quitemos las barreras. No nos segmentemos. Abramos, elevemos el nivel de conciencia. Todos tenemos características particulares. Todos tenemos nuestra propia esencia. Todos tenemos una misión particular en este mundo, pero también tenemos una misión general, que es desarrollar este mundo, hacerlo de un lugar que more Dios. Cuando la gente me pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo es que crees en Dios? ¿Por qué le llamas a Hashem? Porque yo no creo en el Dios que está solamente en la iglesia, porque yo no creo en el Dios que está solamente en el templo cristiano, porque yo creo que Dios está en la manera en cómo trato a los demás, cómo me comunico con los demás, cómo participo activamente en mi trabajo, cómo me comprometo laboralmente a hacer lo que hago de manera profesional, cómo me responsabilizo por mis errores y busco solucionarlos. Porque quiero que la gente vea que Dios está en mi vida, no de una manera religiosa, sino de una manera práctica, todos los días, que me rige hasta en mi manera de hacer mi trabajo, de cómo me dirijo con los demás. Y la Sedaká es una gran diferencia. ¿A quién hay que hacerle Sedaká? Primero, la primera Sedaká, dice el Talmud, la primera Sedaká que se tiene que hacer es con uno mismo. ¿Cuál es con uno mismo? Cobrar conciencia de que tienes un alma necesitada de espiritualidad, alimentarla, darle de comer, así como tu cuerpo tiene que comer 3 veces al día, tu alma debe de ser alimentada con plegaria, con estudio de Torah, reconocer que existe y que también necesita atenciones y que le tienes que dar un tiempo para desarrollarla. Esa es la primera misericordia, esa es la primera sedaká que tienes que hacer. Con tu familia, proveer a tu familia de todo lo que necesita, ser un sustento, darle, atenderle, sostenerle, agradecerle al Eterno que Él es el salvoconducto a través de nuestro trabajo en donde deposita las bendiciones y nos hace gente productiva y sostenedora de nuestra casa, en el caso del varón, en el caso de la mujer, una mujer que educa con temor al Eterno, con práctica, con sabiduría, contemple con entendimiento, no solamente a sus hijos, sino también a su marido, porque el marido necesita ser educado, necesita ser guiado por la mujer. Con nuestra comunidad, hacer instituciones, instituciones que ya estén establecidas, asociaciones civiles que se dediquen al desarrollo de comedores comunitarios, de servicio a la comunidad, que atiendan a las personas en condición de calle, a todos estos grupos de la sociedad que ya se encuentran organizados para poder atender a ciertos sectores vulnerables, aquellos que atienden a las madres solteras, aquellos que atienden a los niños en condición de calle, aquellos que atienden a los adultos mayores. Identificar a qué institución puedo yo hacer un donativo de manera regular, programado y principalmente también a estudio de Torah, a instituciones que se dediquen a difundir este mensaje a las naciones, a incentivar de manera activa el desarrollo de la Torah. Ustedes pueden optar por la institución que quieran, Birkei Shoshanim, Brit Olam, la yeshiva virtual del rabino Boaz Fariñas, Fundación Or HaHaim, los que ustedes gusten, pero principalmente donen en donde están aprendiendo, del maestro, del rabino que les está enseñando. Practiquen su sedaká con la persona que les está dando la enseñanza, porque van a desarrollar el mundo, le van a ayudar a la institución a desarrollar el mundo con contenido, con libros. Hablo como administrador de la Fundación Or HaHaim. Cuando las personas hacen sedaká, nos ayudan a pagar servicio de Zoom, servicio de alojamiento en el servidor de la página de internet que tenemos, www.fundacionorhaim.com.mx, a pagar nuestro servicio de edición de videos
que tenemos un programa que nos cobra de manera anual una inscripción para poder editar videos, para poder hacer producciones, materiales impresos y edición de libros, para poder compartir más contenido a diferentes plataformas en diferentes países. Hacer Sedaká incluso a instituciones, la Fundación Ora Jaima hace Sedaká a instituciones judaicas. Nosotros también como institución hacemos nuestra Sedaká a otras instituciones judaicas que también se dedican al desarrollo y al fomento del estudio de la Torá. Nadie está exento. Muchas personas se entristecen cuando les digo, tienen que participar con una aportación de manera voluntaria. Lo primero que me preguntan, ¿cuánto es? La respuesta inmediata es la cantidad que tú decidas, no la que yo te diga, es la que tú decidas. Hoy va a ser solamente $1, Baruch Hashem, pero que sea constante. Hay una persona que hace un depósito de $50 semanalmente, pero es constante. Es lo que cada persona puede hacer, con lo que cada uno de ustedes se comprometa a hacerlo de manera regular. No existe el no me alcanza, porque sí nos alcanza para la coca, sí nos alcanza para las papas, sí nos alcanza para poder pagar otras cosas que en realidad no necesitamos tanto. Solamente es tomar la decisión de querer realmente comprometernos, pero ese es el tema, eso es lo que hay que vencer, o lo que hay que conquistar, mejor dicho, el compromiso. La sociedad en la actualidad le teme mucho al compromiso, por eso hay tantos divorcios, por eso hay muchas parejas sin hijos, por eso hay tantos amigobios, porque la sociedad en general ya le teme al compromiso. No quieren comprometerse con algo que no. Hay que conquistar el compromiso. Conquístenlo, practíquenlo, apropiense y comprométanse con la causa que es ayudarse a ustedes mismos. Porque al final del día, la Sedaká eleva el alma, perfecciona al individuo. No se trata de las grandes cantidades, se trata de la constancia con la que se haga esa práctica y el compromiso que se adquiere para desarrollar mi comunidad, el centro de estudios donde me desarrollo y el mundo entero. Esto es el mensaje de la bondad de las naciones. Este es el mensaje de la Sedaká para las naciones. Espero que haya sido de edificación. Espero que este mensaje sea contundente, que caiga como una bomba, que nos haga despertar y sentirnos comprometidos. Y de verdad yo soy un guerrillero. Quiero llevar a la acción y conquistar al mundo a través de la elevación del pensamiento. Que todos seamos un mismo ser humano para que aceleremos la venida de Mashiach. Muchas gracias y dejo abiertos los micrófonos para cualquier pregunta, consulta, duda o comentario. Israel, wow, increíble. Muchas gracias. Muy, muy edificante cada una de tus palabras. Y creo que es uno de los objetivos de cada Noágida, de tantas cosas que estudiamos, que la llevemos a la acción, a la práctica. Creo que es muy, pero muy importante. Bueno, no sé si en el grupo hay alguna pregunta hacia el tema que ha hablado Israel. Bueno, ahí en el chat están escribiendo todos, agradeciendo. Pueden, si quieren, abrir el micrófono. Adelante. Hola, muchísimas gracias por la charla. Me gustó mucho, aprendí mucho, tomé notas, gracias. Pero me queda una pregunta. De pronto uno se deja llevar mucho por la emoción o porque ve la necesidad y cae, o yo caigo bastante en la caridad. Y por supuesto yo hice de acá de manera regular, pero una gran porción de mi sueldo se va en caridad. Entonces, me gustaría lograr un equilibrio con eso y me cuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿está mal dar caridad? ¿Uno debería ser rajatabla? ¿Sabes qué? No puedo, no quiero, whatever. ¿Qué hago? Ok, bueno, primero, el que diferenciemos entre Sedaká y caridad no quiere decir que una sea buena y otra sea mala. Las dos las puede practicar, pero hay que tener muy claro que la caridad no es Sedaká. Porque muchas personas creen que por darle 5 o 10 pesos a una persona en el crucero, ya hizo Sedaká. Eso no es Sedaká.
La SEDACA es un gasto programado dentro de nuestra quincena o nuestra mensualidad que se integra dentro de la programación de pagos y que ya, yo voy a traer una rapaguera, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la renta y mi SEDACA. Ya está programada, ¿sí? Que usted puede seguir dando caridad, lo puede seguir dando. No es que diga, no lo debe, está mal y es un pecado. Eso no existe. No, lo puede seguir practicando, pero eso no es SEDACA. Ahora, ¿por qué no es SEDACA? Porque es importante entender que el monoteísta es racional. Nuestro patriarca Abraham Avino nos heredó 2 herramientas, la observación y las preguntas para poder conocer el mundo. Cuando nosotros las aplicamos a todo lo que existe, nos vamos a dar cuenta, en el ejemplo voy a poner este ejemplo, niños pidiendo dinero en un crucero haciendo malabares, ¿no? Los vemos sucios, los vemos desatendidos, los vemos que están en la calle y viramos al carro y vemos a nuestros hijos que tienen una vida totalmente diferente y nos sentimos culpables porque los otros no. Observemos y preguntémonos, ¿qué tan responsable soy yo de la vida de esos niños? ¿Sus padres se encuentran cerca? Y muy probablemente sí, estarán cerca. Y estarán en el otro crucero también pidiendo. Muchas veces las personas que piden en los cruceros sacan 5 o 6 veces más del salario mínimo de un albañil, porque les deja más la caridad que buscar un trabajo en forma. Por eso no lo dejan. O si uno pasa por el mismo tramo con regularidad, verá que de manera religiosa están en la misma esquina trabajándola todos los días en el mismo horario. ¿Por qué? Porque la esquina deja más que un trabajo de 9 a 6 con un salario mínimo. La gente se acostumbra a tener esa forma de vida. Y la gente que se conmueve a misericordia y practica el dar caridad de esa manera, lo sostiene. Hay que optimizar los recursos. Hay que dirigir ese tipo de actividades de dinero a instituciones que realmente lo ejercen de una manera más objetiva y más hegemónica y más regular. Muchas veces los niños que están practicando ese tipo de cosas en los cruceros son niños explotados por sus padres. Los llevan allá a propósito, para que conmuevan a la gente a misericordia y les den dinero a los niños. Muchas de las personas, no quiero decir que esto sea en general, pero sí, en la mayoría de los casos, las personas están en esa condición por decisión propia, porque sacan más dinero así. Entonces, si queremos practicar realmente la SEDACA, es ayudar a las personas que realmente lo necesitan. ¿Quién lo necesita más? Una persona que tiene operación a corazón abierto y que necesita una institución médica que le brinde las herramientas para poder hacer la operación, pero ella no tiene los recursos. Que encuentre espacios en los cuales pueda acudir y le puedan practicar esa operación sin costo alguno y le puedan salvar la vida. Esas instituciones se mantienen de las aportaciones voluntarias que personas hacen de manera programada a esas instituciones médicas y que las sostienen. La Cruz Roja de manera internacional es una de las instituciones que se dedica a hacer eso. Puede programar su SEDACA la Cruz Roja. No está mal la caridad, pero no es SEDACA. Okay, gracias. Israel, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, o sea, sí. La SEDACA no puede ser un paliativo. La caridad sí es un paliativo. O sea, es decir, Es correcto. Okay. La otra pregunta que yo te hago es, ¿la SEDACA puede ser, digamos, en conocimiento? O sea, digamos, no sé, si uno le dice a una persona, mira, yo te planteo que hagas este emprendimiento, tengo este estudio de mercado, tengo esto, lo puedes hacer, necesitas estas herramientas, bueno, yo te puedo colaborar con esto. ¿Puede ser? Ok. La SEDACA se puede practicar de 3 maneras. Económicamente, en tiempo y en trabajo. Pero en el tema que usted me está planteando, que es como de propiedad intelectual, habría que ver si realmente el estudio de mercado a uno le pertenece. Porque ahorita el ejemplo que puso es, yo tengo este estudio de mercado. La pregunta es, ¿tú lo elaboraste? ¿O es un estudio de Nielsen o es un estudio de otra institución que ya lo hizo
y que yo te lo paso para que tú puedas desarrollar tu proyecto, tu marca o lo que quieras, en realidad eso no es SEDACA. La SEDACA es algo que proviene del esfuerzo de la persona y que se aparta de la actividad física, ya sea en tiempo, en dinero, para poder desarrollar el mundo. Digamos entonces ir a visitar enfermos, ir a la cárcel, que es como dar el tiempo, sí sería. Es una manera de hacer SEDACA, sí es una manera de hacer SEDACA, pero la realidad, eso es otro que también quiero que lo invitemos a la reflexión. Regularmente una persona, siempre pasó en 2017, hubo un terremoto aquí en México, justamente como a unos 72 kilómetros de donde yo vivo, fue el epicentro. Las comunidades de alrededor que fueron afectadas, se les cayeron sus casas y muchas personas salieron a querer ayudar. Infinidad de personas, literal, infinidad de personas con despensas, bolsas y cajas de despensas. Incluso los súper se quedaron desabastecidos porque la gente se volcó a comprar despensas para llevarlo a las comunidades. ¿Saben cuál era el problema? Que la gente se había quedado sin casa, no tenían dónde guardar la despensa. ¿Dónde la va a guardar? ¿De qué le sirve? Lo que necesita son refugios, son lugares en donde poder vivir para que mientras el gobierno le reconstruye la casa. Pero la gente cree que ya ayudó, en realidad no ayudó. En realidad hizo su gasto y sí, hay mucha despensa, hay mucha comida, pero ni en dónde calentar, ni en dónde preparar. Y luego se da la rapiña. Hay que saber ayudar. Cuando queremos ayudar a alguien, tenemos que preguntarle, oye, te quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? Y que la persona te diga, no tú, porque tú puedes ayudar creyendo que le ayudas y en realidad eso no necesitaba de otra cosa. Pero cuando tú le ayudas a la persona con lo que ella necesita, entonces sí ya estás haciendo un acto de bondad. Entonces sí ya estás contribuyéndole a algo que realmente necesita. No así de, yo la vi que no tenía trabajo y le di 10 pesos. Dale trabajo, no le des 10 pesos. ¿No? Lo que necesita es volver a mejorar su parnasá. Eso es lo que necesita para poder definirlo mejor. Gracias, Israel. Excelente clase. Gracias. Claro. Querido Israel, tener una habilidad o que tú hagas, normalmente cobres por un servicio y decidas hacerlo de manera voluntaria, como una manera de ayudar a la persona o a la comunidad, ¿eso es considerado SEDACA también? Sí, también puede ser considerado como SEDACA, la mano de obra. Ya, ok. Bueno, y agradecerte la pasión con la que compartes tus entrenamientos. Eres como un poeta, hablas como un poema. No sé si los demás se han dado cuenta, pero mueve muchas emociones y las personas que mueven emociones pues son las que hablan del corazón, ¿no? Así que te felicito de ese trabajo espiritual que estás haciendo porque llega y emociona y apasiona. Así que muchas gracias porque lo sabes compartir. Gracias. Muchas gracias, estimada Baruch Hashem, ustedes por tener el tiempo y los oídos para querer escuchar. Les agradezco mucho. Una pregunta para que me quede claro. Entonces, SEDACA, yo designo una cantidad mensual, la que yo elija. No se me impone ninguna cantidad. No hay una cantidad fija, no podemos agarrar y decir, vas a darme tanto. Como el diezmo, por ejemplo. Exactamente, como el diezmo. O sea, legalmente no puedo yo agarrar y decir ahorita, tienen que dar diezmo, porque no. Estaría yo cayendo en una transgresión, inventándome una mitzvah que no existe, que no es practicable en este momento y que no está dirigida al pueblo noájida, que solamente está dirigida al pueblo judío. La idea es de que cada uno se haga un compromiso personal. Ya cada quien decide la cantidad, ¿no? Por ejemplo, es más fácil agarrar y decir el 10% para todos. Siempre decimos, no, pues 10%, porque ya lo preparas y dices, no hay problema, es el 10%. Pero no es que digas, es que la regla es el 10%. No. Cada quien dice, no, pues yo voy a dar esta cantidad de manera regular, quincenal, mensual, semanal, como lo decidan, pero que el compromiso es personal. Una de las frases que utilizamos en la Fundación Or HaHaim es, si bien la institución no es una institución con fines de lucro, pedimos de todos los participantes que se hagan un compromiso personal de realizar una aportación de manera regular. Pero no, el compromiso no es con la fundación, el compromiso es contigo. Hazte tú el compromiso
de realmente hacerlo. Porque como sea, nosotros nunca estamos tocándoles a cada uno, oye, no has aportado, oye, yo nunca estoy cobrando, nunca la Fundación Orajain le cobra a nadie. Muchas personas escriben apenadas diciendo no he podido, no hay problema, cuando puedan sabemos que lo harán. Pero el compromiso es personal, porque al final del día es con Dios, no con nosotros, no con la Fundación, es con Dios. Eso sí lo entiendo, pero no hay cantidad. O sea, si yo digo, voy a aportar, por decir una cantidad, 1,000 pesos mensuales, nada más comprometerme con esa cantidad que sea mensualmente. ¿Sí es así? Si ese es lo que ha dispuesto, adelante, sí. Bien, gracias. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando alguien quiere hacerse de acá, pero no con dinero, sino con el tiempo, ejemplo, ir a hacer un trabajo a donores, eso también tiene que fijarse una meta como la de acá, o sea, decir, bueno, si voy a trabajar a donores, que sea, no sé, un día al mes o una semana al mes, pero que sea constante también, así como el tema del dinero. Es correcto, sí. Es apropiado, es muy apropiado incluso que si decide hacer una sedacá de una jornada laboral, lo haga completa y programada. La idea es de que sea eso, constante, programada. No que sea de manera, como lo decían hace rato, como un paliativo, que, ya lo hice y a ver cuándo me vuelvo a acordar de hacerlo. No, hacerlo de manera regular. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Israel, excelente. Bueno, había una pregunta en el chat, pero creo que la respondiste ya con la respuesta que le diste a Alma. Bueno, Yochebet había preguntado. Yochebet, puedes abrir el micrófono si quieres preguntar. No, gracias, pero Perfecto. Perfecto. Bueno, Israel, buenísimo, muy contento. Disfruté cada minuto de la clase. La verdad que es un tema que es importante, que a veces se lleva a la confusión porque se trata de quererlo relacionar con el diezmo, puntos muy claros. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, por este excelente discurso. No sé si hay alguien que tenga una pregunta más. Si no, bueno, feliz séptimo día para todos en esta noche, en este día. Que el Eterno les bendiga en gran manera, que puedan disfrutar en familia, la puedan pasar lindo. Creo que hay mucha gente que se conectó, que debe ser de la Fundación Orajaim, que no me es familiar el nombre, pero bueno, un gusto conocerlos. Yo soy Rodrigo Miranda, soy parte aquí de la comunidad no ágida, bueno, que comenzó aquí en Mendoza, pero ya le llamamos comunidad internacional, con un grupo maravilloso de personas de toda Latinoamérica, y que bueno, juntos podamos construir un mundo mejor. Ustedes ahí, Israel en México, nosotros aquí en Argentina, y todos en cada uno de sus países podamos construir una sociedad mejor con todos estos valores, estos principios éticos, morales que nos llevan a ser buenos seres humanos, porque en realidad ese es el fin. Lo aclaraste muy bien, somos seres humanos, ¿sí? No hay que limitarse. Así que gracias, Israel. No sé Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, estimado. Ha sido un placer para mí participar en esta clase. Es un momento de mucho gozo para mí. Me alegra mucho el poder siempre compartir palabras de Torah y principalmente este mensaje que quiero que como que se disemine como el COVID, ¿no? Que sea contagioso, viral y que nos infecte a todos de manera positiva para poder transformarnos de manera emocional, espiritual y en la práctica. Que sea prontamente y en nuestros días. Les deseo un excelente Shalom, salud. Shalom a todos. Shalom a todos. Shalom. También. Shalom. Muchas gracias. Shalom a todos. Chao, shalom.
Shalom, shalom.